Durante este trabajo final abordaremos de manera breve algunos de los temas que integraron los 4 módulos estudiados durante este diplomado denominado Protección en el marco de la diplomacia consular. Módulo 1. Diplomacia consular. Como pudimos estudiar durante el presente diplomado, México a lo largo de los años se ha preparado de manera constante en enfrentar los cambios migratorios que se han venido desarrollando en el mundo, especialmente los Estados Unidos, toda vez que la mayoría de los connacionales que se encuentran en el extranjero radican en ese país. En ese sentido, la función consular es la base de las acciones que se realizan en las representaciones de México en el exterior y está sustentada por los siguientes ordenamientos. Los ordenamientos jurídicos de México, a través de los cuales se establecen los derechos de las personas, la competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las funciones de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, entre otras disposiciones más. Dichos ordenamientos son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Servicio Exterior Mexicano, el Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los ordenamientos jurídicos internacionales a los cuales el país se ha adherido a fin de conferir una serie de derechos y facultades de los funcionarios que representan a México alrededor del mundo son Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, Convención sobre Agentes Consulares de La Habana, Convención Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, entre otros. Y finalmente, la función consular está regulada por la legislación del Estado receptor, es decir, son los ordenamientos que finalmente establecen límites a las acciones que pueden desarrollar las representaciones de México en el exterior. México es uno de los países con los que cuenta con más representaciones consulares en el mundo. Tan solo 51 de ellas se localizan en Estados Unidos y 99 en el resto del mundo. El modelo de atención consular cuenta con 3 pilares fundamentales para su desarrollo. El primer pilar es la protección, que tiene como finalidad proteger los derechos de nuestros connacionales en el exterior. El segundo pilar es la documentación, así es, las representaciones de México en el exterior están facultadas para proveer documentos de identidad y nacionalidad a nuestros connacionales. Y el tercer pilar es el desarrollo comunitario, mediante el cual se pretende potenciar las condiciones de vida de nuestros connacionales en el país donde se encuentran y de esta manera lograr su integración. La protección consular se divide en 4. Protección preventiva. Esta práctica desde hace algunos años la ha estado implementando la Secretaría de Relaciones Exteriores porque busca, a manera de lo posible, evitar que los connacionales se vean envueltos en una serie de problemas que pongan en riesgo su vida y su libertad, y que después tengan que requerir la protección consular. Está la asistencia consular, que a diferencia de la protección es llevada a cabo por los funcionarios no porque los derechos de los connacionales hayan sido violentados, sino porque buscan fungir como mediadores entre las personas y los gobiernos locales o instituciones y asistirlos en sus gestiones pendientes. La protección consular, a diferencia de la asistencia, sí son las acciones que los funcionarios consulares realizan a fin de proteger los derechos y los intereses de nuestros connacionales, y la protección diplomática son aquellas acciones y gestiones al más alto nivel que se llevan a cabo entre países derivadas de una violación a una ley internacional. Entre la documentación que expiden las representaciones de México en el exterior a los connacionales se encuentran las actas de nacimiento, credenciales de elector, pasaportes, matrícula consular y doble nacionalidad. Existe una diversidad de teorías del fenómeno migratorio, sin embargo, las más enfocadas a México son las siguientes. Teoría del push and pull. Esta teoría resalta los factores de expulsión del país de origen de las personas y los factores de atracción del país de destino al que pretenden emigrar, como en el caso de México, la falta de oportunidades laborales, la falta de seguridad social, son algunos de los detonantes para que las personas deseen irse a vivir a otro país, especialmente Estados Unidos.
Para ello, el hecho de que los salarios en el vecino país sean altos en comparación con el nuestro es un atractivo que los impulsa a buscar una mejor condición de vida. Teoría de redes. Esta teoría está más enfocada al vínculo entre personas que se encuentran en diversos países, como es el caso de los mexicanos que cuentan con familiares y amistades establecidos ya en territorio estadounidense, situación que los alienta a buscar un cambio de residencia. Y la teoría del push and pull más la teoría de redes, que es la combinación de ambas. Existen diversos perfiles de los mexicanos en el exterior. Están los turistas que viajan con fines de distracción y su temporalidad en otros países es corta, los estudiantes que en algunas ocasiones solo van por un tiempo determinado, los empresarios que van con la finalidad de hacer negocios, los refugiados que por diversas cuestiones, entre ellas temer por su seguridad, buscan el cobijo de países extranjeros, asimismo los mexicanos que ya estando en territorio estadounidense debido a su situación migratoria regular, son procesados por las autoridades y deportados a territorio nacional, o están quienes los que por voluntad propia deciden regresar a su lugar de origen. Dentro de los nuevos perfiles migratorios que se han venido presentando los últimos años, en los cuales el gobierno mexicano ha centrado sus acciones a su favor, se encuentran los siguientes: los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, los adolescentes de cruce recurrente en la frontera entre México y Estados Unidos, comúnmente conocidos como menores de circuito, los menores de edad que son víctimas de abuso en sus hogares, y eso en parte los orilla a cruzar de manera indocumentada, o bien al momento de su cruce son capturados por personas o grupos dedicados a la trata de personas, y los Dreamers. El gobierno mexicano, en colaboración con distintos organismos internacionales, ha implementado una serie de protocolos enfocados a diversos grupos de migrantes vulnerables. Asimismo, se encuentra trabajando en otros proyectos que buscan brindar una atención integral para estos grupos de personas. Está el Protocolo para la Atención Consular de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados que la Secretaría realizó junto con UNICEF. El Protocolo de Atención Consular para Personas Víctimas de Violencia Basada en el Género, realizado por la Secretaría junto con ONU Mujeres. En este año, la Secretaría, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones y con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en México, acordaron realizar el Protocolo de Atención Consular para Víctimas Mexicanas de Trata de Personas. Asimismo, en este año, la Secretaría y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación acordaron realizar un protocolo para la comunidad LGBTIQ. Por otra parte, desde el 2009, la DGPME puso en marcha una plataforma en la cual se concentran una serie de personas que hablan lenguas indígenas y que están dispuestas a fungir como intérpretes a nuestros connacionales que se encuentran en territorio estadounidense y no hablan el español ni el inglés. Módulo 2. Protección a mexicanos en el exterior, parte 1. La protección preventiva, en su búsqueda de minimizar las situaciones que impliquen riesgo para los connacionales y deriven en la protección consular, cuenta con 4 ejes fundamentales: ampliar las alianzas locales con organizaciones, comunidades que trabajan para la defensa de migrantes, fortalecer las campañas de ciudadanía, reforzar las acciones de protección consular y realizar capacitaciones permanentes para los funcionarios que laboran en la red consular. Una de las principales acciones que realizan los consulados en materia de protección preventiva son pláticas informativas dirigidas a los mexicanos en el exterior que abarcan los siguientes temas: actualidad migratoria, derechos y obligaciones en el lugar de residencia, programas y servicios que brinda el consulado, temas legales, civiles, derechos humanos, entre otros. Para llevar a cabo lo anterior, los consulados reciben el apoyo de organizaciones, comunidades y especialistas en los temas. Asimismo, se han implementado campañas que han sido de gran utilidad para nuestros connacionales, las cuales son campañas de doble nacionalidad, Semana de Derechos Laborales y Ventanilla de Atención Integral para la Mujer. La Cancillería, a través de los consulados móviles y los consulados sobre ruedas, ha realizado una buena práctica para que los servicios consulares lleguen a la mayor población de mexicanos posible, sin importar su lugar de residencia en los Estados Unidos. Durante dichos consulados, los connacionales pueden realizar trámites de documentación e incluso se pueden detectar casos de protección.
Una de las labores fundamentales para llevar a cabo la función y la protección consular es formar vínculos con comunidades, medios de comunicación y autoridades federales y subnacionales, de manera que de esa manera y de esa buena relación se logre conseguir y facilitar las gestiones que se realizan las representaciones en pro de los. Algunas de las herramientas digitales que han beneficiado a la comunidad mexicana son las siguientes. El Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, mejor conocido como CIAM, el cual funge como un centro de llamadas en el cual los connacionales pueden recibir información y aclarar dudas migratorias, entre otras funciones. La aplicación Mi Consulmex, la cual concentra información de los servicios que ofrecen los consulados mexicanos. El Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior, conocido como SIRME, permite a los connacionales que radican en el resto del mundo o bien se encuentran en un viaje temporal en el extranjero registrarse, de manera que puedan acceder a información de las representaciones de México en el exterior. Por su parte, la guía del viajero es de gran utilidad para aquellos connacionales que están planeando salir del país, pues en dicha herramienta electrónica pueden consultar diversa información del país al que pretenden viajar, como lo es si requieren visa o no, el tipo de moneda, recomendaciones y alertas. Los ámbitos de la protección consular están divididos en 6. Derechos humanos. En este ámbito se ven los casos de abusos graves o muertos por autoridades y otros casos de violación a los derechos humanos. Penal. En este ámbito se ven principalmente los casos de presos, ya sea por delitos contra la salud, crímenes y otros delitos. Migratorio. En este ámbito están los casos de remoción, detención por autoridades migratorias, repatriación de personas vulnerables, permisos humanitarios, entre otros. Laboral. En este ámbito están los casos de accidentes laborales, salarios no pagados, entre otros. Civil. En este ámbito se engloban en su mayoría los temas familiares, como lo son las pensiones alimenticias, custodia de menores, sustracción internacional de menores y entre otros. Administrativo. En este ámbito se ven los casos de localización de personas, recuperación de valores, recuperación de pertenencia, otros casos del ámbito administrativo principalmente. Módulo 3. Protección a mexicanos en el exterior, segunda parte. La restitución internacional tiene como finalidad retornar a su lugar de residencia habitual a los menores que fueron sustraídos o retenidos en un país distinto al que habitaban. En México, la autoridad central encargada de dichos casos es la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior a través de la Dirección General Adjunta de Derecho de Familia. Nuestro país forma parte de 3 convenciones internacionales relacionadas con el tema. Convención sobre los Derechos del Niño, dentro de la cual se menciona que los países contratantes se comprometen a luchar contra los traslados y retenciones ilícitas. Convención de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores. Ambas establecen y quieren garantizar una restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita dentro de los estados parte. Abordaremos algunas de las similitudes y diferencias entre las convenciones. Las similitudes es que buscan una rápida restitución de los menores, se enfocan principalmente en el retorno del menor e indican que una vez que el menor se encuentra en su lugar de residencia habitual, se definirá legalmente los derechos de guardia y visita. Las diferencias. En la Convención de la Haya, el proceso de la restitución se lleva a cabo únicamente a través de las autoridades centrales, mientras que en la Interamericana también puede iniciarse mediante carta rogatoria o directamente por vía diplomática o consular. Por otra parte, la Convención de la Haya prevé que el procedimiento dure 6 semanas y la Interamericana 68 días. El procedimiento para la restitución internacional de menores, cuando México es la autoridad requirente, se lleva a cabo de la siguiente manera. El peticionario o la peticionaria acuden de manera directa a la Dirección de Derecho de Familia si se encuentran en México o bien a la delegación más cercana a su domicilio, donde se le entregan los formatos necesarios, se le explica el procedimiento y se le informan los requisitos. Tendrá que presentar ciertos requisitos y formatos necesarios. Una vez que el peticionario entregue todo, la solicitud es enviada a la Dirección de Derecho de Familia, quien realiza una revisión exhaustiva de la documentación presentada y si todo es correcto, lo envía a la autoridad central del país de destino.
Una vez que la solicitud llega a la autoridad central requerida, hace una revisión del caso y notifica a la DGPME si procede o no. Si procede, inician con el procedimiento. En el caso de los Estados Unidos, existe una carta de retorno voluntario que si la o el peticionario acepta firmar antes de que el caso llegue a la autoridad judicial, solicitan de manera pacífica al sustractor o sustractora que retorne al menor. Si no acepta, se envía a la autoridad judicial, quien decidirá o no el retorno del menor. En el procedimiento es fundamental la colaboración de las delegaciones y los consulados de México en el exterior. En cuanto a los mecanismos para el cobro de alimentos en el exterior, México se encuentra adherido a dos convenciones internacionales. La Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero, también conocida Convención de Nueva York, la cual tiene como finalidad la obtención de alimentos entre las personas que radican en los estados que forman parte de ella a través de sus autoridades designadas, y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Es de destacar que ni Estados Unidos ni Canadá han suscrito dichas convenciones internacionales. En el caso de México y Estados Unidos, se cuenta con un programa denominado Programa Recíproco de Pensiones Alimenticias México-Estados Unidos, el cual permite que las personas que radican en ambos países pueden solicitar la manutención aun cuando el deudor se encuentra en el país contraparte. Sin embargo, algunos estados de la Unión Americana no forman parte de este programa, como lo son Colorado, Florida, Iowa, Maryland, Oklahoma, Pensilvania, Puerto Rico, Virginia y Wisconsin. Las peticionarias o peticionarios se acercan a la Dirección de Derecho de Familia o a la delegación más cercana a su domicilio para solicitar los formularios WIPSA y los requisitos, y estar en posibilidades de iniciar su trámite. En el caso de la delegación en Ciudad Juárez, un 90% de las solicitudes están dirigidas al estado de Texas, especialmente la ciudad del Paso. La autoridad central en México encargada de estos trámites es la Dirección General Junta de Derecho de Familia de la DGPME y en Estados Unidos las oficinas de manutención de menores de los estados. Módulo 4. Gestión de casos. Existen una serie de principios y valores que son fundamentales para atender los casos de asistencia y protección consular que se presentan en las representaciones de México en el exterior, los cuales son: igualdad y no discriminación, respeto a los derechos humanos, eficiencia y el principio pro persona. Este busca elegir la ley o la solución que otorgue mayor protección a los usuarios. Algunos de los límites y alcances de la protección consular en los Estados Unidos son los siguientes. Es sumamente importante saber cuándo el límite de acción del consulado ya llegó a su tope y por lo tanto es necesario canalizar al connacional a alguna autoridad o asociación. Aún que se tenga un amplio conocimiento del tema, si se trata de un tema jurídico es preferible pedir la opinión de un experto en la materia. No se puede intervenir en los casos de asilo político a menos de que la autoridad migratoria de los Estados Unidos haya notificado al consulado. De ser el caso, se le deberá ofrecer asistencia al connacional. En cuanto a la protección consular en el resto del mundo, cuenta con el CIPSE, los subprogramas de protección consular y programas de abogados consultores como elementos de apoyo. El uso de las redes sociales en la protección consular han sido una herramienta de gran utilidad, pues a través de ellas las acciones en la materia pueden hacerse del conocimiento de millones de personas y por lo tanto las redes son grandes aliadas en la protección preventiva. Algunas de las herramientas digitales mayormente utilizadas son el Facebook, Twitter, YouTube, Google Docs, WhatsApp y por supuesto el correo electrónico. Otro gran aliado de la protección consular es el Sistema Integral de Protección Consular, SIPSE, el cual es utilizado por todas las representaciones de México en el exterior, Cancillería y delegaciones, y mediante dicho sistema es posible aperturar los casos de protección y darles los debidos seguimientos.